buenas tardes. Antes de todo, quiero darles la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Información Pública para Todos. ¿Es útil para mí? Para el cual tenemos a una gran invitada y a grandes invitados que me gustaría presentarles a continuación. Está con nosotros la comisionada ciudadana Laura Lisset Enrique Rodríguez del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que tiene un nombre más largo el instituto, pero bueno, lo dejamos así para que nos quede claro, más conocido como el InfoCDMX. También tenemos con nosotros al comisionado Raúl Kennedy Cabildo del Instituto de Transparencia de Hidalgo, conocido como el ITAI, y a Salvador Vázquez Caudillo, quien preside el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y también es integrante del Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes. La verdad es que tenemos grandes expertos y expertas en el tema que vamos a abordar hoy justamente, que es la información pública. Y antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Si pudieras iniciar, Laura, te lo agradecería. Ay, pues si los caballeros me dan chance, yo encantada. Pues yo les saludo con muchísimo gusto. Gracias, Lucero, por esa invitación. Gracias, querido Raúl y Salvador. Me encanta poderme encontrar de nuevo con ustedes aquí. Y pues yo los saludo desde casa. Ahora sí que hacemos transmisión en vivo desde casa para llegar a las casas de toda la audiencia de este gran programa. Me encanta cuando me dijeron, oye, te invitamos a platicar casual. Dije, qué maravilla que sea en un podcast. Así que, pues encantada con todas las personas que están interesadas en su programa, pero sobre todo con todos los que quieren saber un poquito más sobre cómo la transparencia puede incidir en sus vidas para mejor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Laura, y al contrario, la verdad, para nosotros es un honor poderte tener aquí. Oye, bueno, ya en el transcurso irán viendo, pues ahora sí que toda esta información y todo lo que nos pueden brindar estos invitados. Adelante, Raúl, por favor. Bueno, antes que nada, pues agradecerte también, Lucero. Bueno, ¿qué te digo, verdad? Y pues yo honrado de tener a dos personas que la verdad, aparte de ya conocerlos, tener esa, pues la verdad considero esa amistad, a Salvador y a Laura también, muchísimas gracias. La verdad, dos personas que admiro mucho. Con Laura he estado trabajando también, incluso me he invitado a ciertos foros muy interesantes de protección de datos personales, que luego valdría la pena también trocar esos temas, pero bueno, ahora no, porque ahí tenemos a Laura, que es también una gran experta en el tema. Y pues bueno, nada, encantadísimo. Y bueno, yo paro oreja también para los comentarios que hagan tanto Laurita como Salvador, igual que van a ser muy enriquecedores. Y bueno, espero podamos abonar al público que nos escucha y que bueno, posteriormente nos ven las diferentes plataformas que tienen. Entonces, encantado y muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y adelante, Salvador, por favor. Muchas gracias, Lucero, por la invitación, querida Laura, y hasta ahora que sé que es el buen comisionado Kennedy, mi estimado Raúl, muchas gracias. Pues mira, qué bueno que hagan este tipo de difusión, Lucero, te felicito porque necesitamos más que la ciudadanía conozca lo que es la integridad, lo que es el tema de transparencia, profundice, ¿no? Sobre todo que sepa que esta información que tiene pública, pues la haga suya, ¿no? Entonces, no me quiero extender más, es un honor aquí compartir por primera vez con Laura y con Raúl, esperemos que surjan más programas de este tipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Y bueno, ya lo decíamos, el título de hoy es Información Pública para Todos, es útil para mí, ¿no? Todos sabemos que el acceso a la información pública, pues es un derecho humano, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchas veces del lado de la ciudadanía nos queda la duda de decir, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? ¿O qué le puedo sacar de utilidad? ¿O qué me puede traer a mi vida que me haga algo diferente? Y justamente por eso es que quería ahora sí que invitarlos a ustedes que están muy involucrados en estos temas,
que conocen perfectamente de qué se trata para que nos ayuden a explicarnos justamente eso, ¿no? O sea, y nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Qué beneficio podemos tener, no? Y bueno, pues quisiera iniciar aquí, pues ahora sí que por Laura, si nos haces el favor, empezarnos a platicar un poquito de qué es esto de la información pública, para qué nos sirve, qué podemos hacer con ella. Adelante, Laura. Ya iba a empezar a hablar con el micrófono cerrado, entonces iba a caer en el error común, pero no. Oye, a ver, justo creo que tenemos que empezar por el principio, como dicen, ¿no? Por entender qué onda con esto de la transparencia, para que sepan las personas cómo le podemos sacar provecho a ello. Bueno, pues ustedes deben de saber que la transparencia no fue algo fácil de obtener. O sea, nos tomó muchos más. Es más, la ley de transparencia, la primerita que hay, es de hace casi 21 años, pero nos tomó más de 20 años lograr llegar a donde hoy estamos, y fue porque la sociedad estaba reclamando transparencia, y se la reclamaba esa transparencia al gobierno, porque antes las cosas era, el gobierno se subía a la palestra pública, sí, se subía a los micrófonos y el gobierno nos decía cuál era la verdad. Y ahí tienen a los periodistas escarbando un poquito de información por aquí, por allá, para saber cuál era la verdadera realidad. Así que, pues, claramente sociedad civil exigió que, pues, todos los recursos que a final de cuentas aportamos la ciudadanía, las personas en nuestro país, pues tenía que gastarse de manera adecuada, y que se tenía que rendir cuentas sobre lo que estaba haciendo la autoridad con esos recursos, sobre las decisiones que tomaba y no tomaba. Y fue entonces que nació este movimiento por empujar la transparencia, y todo eso se aterrizó, sin echarles mucho choro, se aterrizó en las leyes de transparencia, que hoy tenemos no solamente la ley general, sino hoy tenemos además leyes locales, y aquí tenemos ejemplos muy claros de cómo Aguascalientes, de cómo Hidalgo y de cómo Ciudad de México hemos también ido avanzando progresivamente en esto. ¿Y qué significa entonces la transparencia? Significa que nosotros como personas, ¿sí? Porque es un derecho humano reconocido constitucionalmente en el artículo 6º constitucional, pero además es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales. Nosotros como personas tenemos el derecho de saber qué es lo que está haciendo el gobierno y todas las personas que usan recursos públicos, ¿sí? Cualquier persona física o moral. Y nos lo tienen que dar, ya sea a través, la publicidad de esa información se puede dar a través de plataformas electrónicas, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia, o las páginas web de las instituciones públicas o los entes públicos, o bien, si no encuentran la información ahí porque no lo prevé la ley, pues si se les ocurre alguna otra pregunta, la pueden hacer a través de una solicitud de información escrita por correo, por la plataforma nacional, por teléfono, ¿no? Y esas preguntas se le hacen a los entes públicos sobre cualquier cosa, cualquier decisión, sobre cualquier proyecto, sobre cualquier ejercicio desde lo público. Y eso nos puede servir, a lo mejor uno pensaría, bueno, eso solo sirve para que los gobiernos nos hagan rendición de cuentas, cosa que ya está muy bien, porque es un principio democrático la transparencia, ayuda a que funcionen los gobiernos, pero ahí no para la cosa. El asunto es que la transparencia nos puede servir en la vida diaria, porque, por ejemplo, si quisiéramos saber información sobre a qué hora pasa el camión de la basura frente a nuestra casa, cuáles son los horarios o cuáles son las rutas que toma el camión, sobre las cámaras que están instaladas en las calles para sentirnos más seguros, si queremos información sobre cuánto presupuesto se le destina a las luminarias porque enfrente de nuestra casa no hay una luminaria, o sobre becas que dan en las escuelas para poder acceder a una beca, o requisitos, en fin, infinidad de cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, pues lo podemos preguntar y con base en ello tomar mejores decisiones para nuestras vidas. Entonces, bueno, pues creo que el programa es más que pertinente. Traté de hacer a grosso modo una idea de qué es lo que significa la transparencia aterrizado a nuestro derecho de acceso a la información, y un poquito una pesquisa sobre la cual seguramente vamos a hablar más adelante los tres en conjunto. Pues me refiero a Lucero, a Salvador y a Raúl, los tres van a platicar, vamos a platicar sobre esto, de cómo incidir con la transparencia en la vida de las personas. Muchas gracias, Laura, y muy cierto, y todo esto es, qué bueno que nos das un panorama de lo que es justamente la información pública, la transparencia, porque a veces creemos y que estamos tan habituados con esto y pensamos que es algo que todo mundo conoce, todo mundo domina, pero realmente muchas personas todavía no están
cercanas a entender y a saber qué es esto, ¿no? O sea, ahora sí que con qué se come y para qué nos sirve, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho, Laura. Y Salvador, ¿qué te gustaría abonarnos al respecto? Gracias, Lucero. Pues mira, todos estos ejemplos que expuso la comisionada Enríquez, es cierto, es decir, toda esta información de becas, de servicios, de trámites y todo lo que tiene que ver con el gobierno, pues antes no se sabía, ¿no? Yo me iría un poco más atrás, habrán de recordar en 2002, cuando se publicó, más bien se aprobó la primera ley federal de transparencia, había los propios legisladores no querían que se aprobara porque justamente las esposas iban a saber por primera vez cuánto ganaba un legislador, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos esas trabas de la transparencia, y lo que implica ahora es que cualquier ciudadano pueda conocer las entrañas de cualquier institución pública, ¿no? Cómo se gastan los recursos, cómo está la reingeniería interna, en fin. Y qué bueno, Laura, que siendo comisionados, porque a veces caemos mucho en los tecnicismos, ¿no? Y la propia gente dice, bueno, ¿y cómo le hago? Pues, ¿no? Digo, y si le hago, me van a dar la información, no me la van a dar, me van a dar solo una parte, o me van a rastrear, porque antes recordemos que hubo muchos estados donde si tú solicitabas información tenías que presentar tu identificación oficial, ¿no? Y te preguntaban para qué la querías, dónde la ibas a utilizar, un fin de etcéteras. Afortunadamente ahora vamos avanzando, ¿no? Ya no es necesario tener identificarse para que nos den la información, y podemos solicitar de cualquier tipo, de cualquier institución, tanto organismos autónomos como ejecutivo, legislativo, judicial, y cualquier persona puede realizarlo. Ahora, esta transparencia que hemos hecho sobre, voy a entrar un poquito al tecnicismo de la transparencia activa y la reactiva, ¿no? Que la activa es justamente esa información pública que están en las páginas de todas las instituciones y que el ciudadano puede ingresar para consultarla, y la reactiva es generar solicitudes de información, es decir, hacer preguntas específicas de lo que yo quiero, de la información que yo quiero saber, ¿no? Pero, bueno, recordemos que para hacer esto, de pronto nos tenemos que volver unos auténticos expertos, ¿no? Porque de pronto recordarán también cuando estaba el famoso Infomex federal y luego el Infomex estatal, y para los ciudadanos que nos están siguiendo no es que otra cosa más que las plataformas de solicitar información, pero había uno federal y uno por cada estado, entonces el ciudadano se tenía que volver un experto cibernético para poder ingresar a y solicitar información. Entonces, yo creo que la brecha la vamos venciendo poco a poco, ¿no? Si es que las reformas y las ideas no nos alcanzan, pero esperemos vencer también eso, y digo que las reformas por las cuestiones de desaparecer tanto los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, ¿no? Que está en puerta y que no debemos de dejar pasar. Yo creo que por aquí me quedo por lo pronto, Lucero, porque ya me está viendo con ojos mal el comisionado Kennedy, entonces muchas gracias en esta primera intervención. Oye, Lucero, Adelante. pero nada más déjame abonar, Salvador, no era solamente para expertos, ¿eh? De pronto el tema de la transparencia parecía que era para kamikazes, ¿no? O sea, los que se querían aventar, pero revolcarse en el lodo, y la verdad es que se ha vuelto mucho más sencillo. Ya, no quiero decir más, pero me vino esa idea a la cabeza. No, está muy bien, y la idea es, pues, obviamente que podamos abonar de las ideas que ustedes están comentando. Y fíjense que yo la verdad es que desde el momento en que Lucero me comentó el proyecto también de hablar un poquito de transparencia, pues yo lo primero que le dije fue, pues está muy padre tener la transparencia, pero digo, aquí tenemos estados diferentes y eso está padrísimo, lugares diferentes, porque estamos hablando de localidades, de lugares que son
de alguna manera tienen características muy, muy, muy específicas unos de otros. Y, por ejemplo, hablando yo aquí en el estado de Hidalgo, yo les platicaba y les decía, está muy padre la transparencia, pero también, por ejemplo, en el caso aquí de Hidalgo, también notamos que hay a veces mucho desinterés por parte de la ciudadanía de consultarla. Entonces, yo me preocupaba, yo decía, tenemos demasiada información a lo mejor ya cargada en las plataformas, tenemos las 48 fracciones, no las específicas, pero si no tenemos a las personas que lo consulten, que lo aprovechen, que lo utilicen, es un tema que luego a veces, pues definitivamente nos deja atados de manos. Y yo comentaba en su momento como representante también de un órgano garante, y veía que, bueno, había situaciones bien complicadas. Desde el momento en que en la Plataforma Nacional de Transparencia, a mí me llegaban y me platicaban y me decían, es que a mí no se me hace tan fácil atender la plataforma, ¿no? Y entonces era algo que yo decía, empezando yo también a hacer como esta actividad, porque tenemos nosotros que también ser clientes también de esta actividad, nosotros también ocuparla, porque luego a veces nosotros nos vamos como con el, bueno, es la transparencia, está padre. Sin embargo, si nosotros no somos clientes también frecuentes de estas actividades, de este derecho al acceso a la información, tampoco podemos ver las áreas de oportunidad que puede presentar la plataforma, ¿no? O que puede presentar incluso la página institucional. Esa es una parte que luego aquí en el Estado de Hidalgo, bueno, ha sido un poquito complicada. Hay otros órganos garantes que a lo mejor obviamente tienen mucho más campo, porque bueno, es más grande, ¿no? El InfoCDMX, Infoem, que tienen mucho más actividades, tienen un presupuesto un poquito a lo mejor mayor, y sin embargo, bueno, creo que no todos los órganos garantes tenemos a lo mejor como esta misma equidad. Entonces, sin embargo, creo que tenemos que compartirnos las estrategias. Por ejemplo, Laura en su momento yo veía lo que hacía, por ejemplo, con el tema de datos personales es otra cosa, pero también al final hablábamos de transparencia, y veía también a otros órganos garantes que también llevan a cabo este tema. Yo en lo personal sí quisiera, obviamente, ese diseño de estrategias que puedan funcionar. El Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, por ejemplo, habla mucho del DAI, que es el plan DAI, ¿no? Que digan, vamos a ver de qué manera ingresas, tienes información, o a través de una solicitud de acceso a la información, puedes sacarle ventaja, y eso creo que es muy padre. Sin embargo, yo creo y considero que sí se tiene que reforzar, y eso lo digo en boga de mejora de todos nosotros como órganos garantes, de ver de qué forma podemos llegarle a los diferentes sectores, ¿no? Tenemos el sector de la ciudadanía, que ese yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? De llegarle a la ciudadanía. Tenemos el sector académico, ¿no? En este caso, que puede ser desde el básico, media superior, superior y posgrados. Tenemos el de la sociedad civil, ¿no? Que puede ser obviamente también ya muy específico a particulares o que sea un poco más universal. El sector obviamente público, porque también el sector público se debe de ver beneficiado de y el sector empresarial. Estos 5 sectores, yo en lo personal considero que se le deben de hacer estrategias muy específicas para poderlos enganchar. Yo decía, si nosotros queremos seguir con este tema, sobre todo ahora que ha sido un poquito golpeado el tema, pues nosotros tenemos que engancharlos, tenemos que venderles la idea. Y ahí es donde empieza nuestra labor también, ¿no? Como a lo mejor en nuestro caso como comisionados, también ver de qué manera nosotros podemos. Su servidor aquí en el Estado de Hidalgo estamos divididos en los 5 comisionados por 5 regiones. El Estado de Hidalgo tiene 84 municipios. Y a mí me tocó la región 4, que es una donde está muy retirada incluso de la capital, que aquí es Pachuca. Por ejemplo, tengo Chapulhuacán, La Misión, Pisaflores, en donde para llegar hasta allá son 5 horas y media, 6 horas y media. Lucero no me dejará mentir porque, bueno, en algún momento nos tocó coincidir hasta por allá. Y yo llego y les quiero platicar de transparencia y les quiero platicar de datos personales, todo lo que nos conlleva. Y ellos no tienen internet. Yo tengo un municipio que tiene que cargarlo con su hermano vecino, y lo voy a decir así tal cual, ¿no? Pisaflores me ha platicado que en ocasiones es un municipio, no tiene el internet y tiene que a veces migrar hasta Chapulhuacán, que está a 2 horas de ahí, y para cargar la información, imagínense, para cargar la información. Y entonces yo quiero llegarles muy proactivos a que puedan consultarla a través de estas plataformas o de su página institucional,
cuando en algunos municipios todavía no tienen como todavía esa como infraestructura, el internet todavía no llega porque es satelital, a veces es complicado, y entonces a lo mejor para algunos se nos hace y dices, bueno, es un centro, no estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, estamos hablando de Hidalgo, que está cerca de la Ciudad de México, bueno, colindando, ¿no?, con el Estado de México, y no contamos con eso. Entonces las estrategias que tengo que operar yo para estos municipios no es lo mismo que las que voy a operar para el municipio en Pachuca, ¿no? Y bueno, InfoCDMX me imagino que, bueno, está también en otro rubro, ¿no? Todavía un poco más todavía técnico en estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de platicar esto es que también la ciudadanía nos conozca de diferentes formas, no nada más a través de una página institucional o a lo mejor a través de ir nosotros, sino cómo llegarle a tanta persona, ¿no? Yo esa parte también la pongo aquí como, pues sí, como un punto que a lo mejor vale la pena buscarle las nuevas alternativas y obviamente pues generar o implementar algunas estrategias que puedan hacerles llegar. Hay muchas, ya hemos hecho varias, pero aún así sigue faltando. El INEGI hace poco daba estadísticas de cuántos realmente consultan la plataforma, y yo les decía a mis compañeros comisionados, si hiciéramos un aproximado de cuánto le cuesta a la ciudadanía hidalguense el tener un órgano garante y toda esta infraestructura de transparencia para el beneficio que le genera a la ciudadanía, está muy interesante el dato, ¿no? Digo, son temas que al final están pasando y bueno, dejo aquí también en la mesa, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Y la verdad es que esto que tratamos, digamos que en esta primera parte, tiene muchas cosas que a lo mejor uno como ciudadano de repente nos preguntamos y decimos, por ejemplo, hace rato que decían, ¿no? Es que es información para todos, ¿no? Y tienen la obligación los entes públicos de darnos toda esa información que nosotros requerimos y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les voy a platicar, ¿no? En mi caso particular, ¿no? He hecho uso de la plataforma, he pedido información para el estado y fuera del estado, o sea, para otros estados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con la parte de evasivas, ¿no? Preguntas una cosa y buscan cómo no responderte, ¿no? O sea, no, es que esto, o sea, le encuentran por dónde no darte esa información, o sea, tal pareciera que la finalidad es toda la contraria, ¿no? A ver cómo la encontramos para no darla, ¿no? Entonces, eso yo siento que a veces como ciudadanos nos desincentiva mucho, ¿no? Porque decimos, ay, nada más pierdo el tiempo. Voy, meto mi solicitud, pregunto, no me contestan, meto mi recurso de aquí a que me lo atienden, ya para cuando me van contestando ya ni me interesa la información, ya pasé a otro tema, ¿verdad? Entonces, creo que esos son los pequeños detalles o los problemas a los que nos enfrentamos como ciudadanos, ¿no? Y también creo que de repente y digo, muy buena plataforma, la Plataforma Nacional de Transparencia, porque nos abre esa oportunidad, porque también yo me ha tocado pedir información a entes públicos aquí del estado de viva voz diciendo, soy Lucero Calderón y quiero saber esto, y tampoco te dan la información, ¿no? O sea, te cuestionan y tú para qué la quieres y eso, o sea, y dice uno, pues es información pública, es mi derecho humano, ¿no? Y en qué momento es que no tienen claro eso, ¿no? Y creo que eso es algo que son de los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos, adicionalmente a los que nos contaba justo Raúl, ¿no? O sea, hay muchos municipios que ni siquiera tienen acceso a la plataforma porque ni siquiera tienen internet, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas áreas de oportunidad en esta parte para abrir ahora sí que la información realmente para todos, ¿no? Como lo dice el título, ¿no? Y bueno, en este sentido me gustaría que nos abonaran un poquito. Ahora yo soy una ciudadana común y corriente de cualquier lado, ¿no? ¿Para qué me sirve? O sea, yo ¿qué puedo hacer? ¿Qué beneficio puedo obtener justamente de la información pública? Hace ratito ya nos adelantaban un poquito, ya nos hablaba Salvador de las becas, ya nos hablaban de esto, pero un poquito más así como que, bueno, yo, ¿para qué me sirve, no? O sea, al final toda esta información. No sé quién guste comenzar. Adelante, ¿eh? Quien guste responder, adelante. Yo creo que las mujeres primero, querida Lucero. Estoy de acuerdo. Adelante, Laura. Yo lo acepto, pero
no se vale porque me dejaron picadísima con las áreas de oportunidad y qué es lo que podemos hacer los garantes. Pues adelante, adelante. Empieza por eso. Adelante. Oiga, voy a empezar por eso porque se abre el debate. Sí, yo claro. sé que hay una visión patrimonialista que como fantasma rodea a la sociedad mexicana. Esa es una realidad. Esa visión patrimonialista de cuando yo llego al gobierno, estas cosas son mías, y cuando me voy me llevo hasta el escritorio y la impresora. Y lamentablemente o no, esa visión patrimonialista llega hasta los archivos y la información, los documentos, de los cuales pues se deriva la transparencia y la protección de datos, por supuesto. Y entonces, pues todavía hay una resistencia por parte de los servidores públicos que piensan que la información que generan al interior de los entes públicos es suya. Entonces, por supuesto que hay un letargo casi histórico que nos arrastra en esta materia de transparencia, y que lamentablemente es un obstáculo para que nos den esa información, que buscan los recovecos de la ley para no responder, para llevarse hasta el final los 20 días que dice la ley general, o en el caso de la Ciudad de México, damos 9 días, pero llegan hasta el límite de los 9 días o los 20 para pedir una ampliación porque no les dio tiempo de buscar. Entonces, en el mejor de los casos, y si no, sencillamente no contestan o mandan la mitad o son evasivas. Pero para eso es bien importante también compartir, Lucero, Raúl, Salvador, que existimos los organismos garantes de transparencia, que con sus asegúnes, porque por supuesto hay una gran asimetría, y lo concuerdo, Raúl, a nivel nacional hay una gran asimetría entre las distintas entidades. Hay entidades que funcionan con 8 comisionados, así como me escuchan, con 8 personas dentro de la institución, no comisionados, con 3 comisionados, pero con 8 personas que llevan toda la institución, así como hay otras instituciones que tenemos el privilegio de tener más recursos, pero en nuestro caso congelado por hace casi 4 años, ni con el aumento inflacional. Entonces, sí nos encontramos en una situación delicada todas y todos. Y los que crean que la transparencia ya llegó para quedarse y que no va a haber marcha atrás, creo que están equivocados. Creo que todas y todos tenemos que estar conscientes de que las posibilidades de regresión siempre existen y que tenemos que defender no instituciones, sino tenemos que defender nuestros derechos. Por eso se trata de no defender instituciones a ultranza. Siempre hay que criticarlas para mejorarlas, porque eso es importante, que evolucionen. Pero lo que sí no podemos dar marcha atrás es en nuestros derechos. Y lo primerito, Lucero, que tenemos que entonces saber es que tenemos un derecho y que podemos ejercerlo, y cómo, y en su caso, cómo defendernos. Entonces, por eso es tan importante lo que hoy estamos viendo, lo que estamos viendo en este podcast, que podamos platicar sobre que existe este derecho que lamentablemente, aunque lo conocen más que el de datos personales, mi querido Raúl, de todas maneras no es muy conocido, todavía es menos ejercido y es todavía menos recurrido. O sea que una vez que ya una institución te dijo, no te voy a dar la información, pues porque está reservado por seguridad nacional. Oiga, pero nada más le pregunté de los camiones de la basura. Sí, pero es seguridad nacional. Bueno, que sepan ustedes que a quienes pueden acudir para que los defiendan y que le instruyan a esa institución a dar la información es a nosotros, a los organismos garantes de transparencia, que recibimos, al menos en el instituto, les digo, resolvemos más de 200 recursos de revisión a la semana. Significa que hay al menos 200 personas a la semana que están ingresando recursos porque no están conformes con lo que les dijo la autoridad. Y les puedo decir, al menos en la Ciudad de México, más del 85% de las veces fallamos en alguna de sus variantes a favor del ciudadano, para que de alguna manera, a lo largo del proceso o con nuestra dictaminación o resolución, ese ente público les dé la información. Esa información que le puede servir a una persona que está en situación de reclusión, Lucero, por ejemplo, y que necesita saber cuáles son las condiciones que se están dando en el por ejemplo, de respeto al reglamento. ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuántos incidentes ha habido? ¿Qué medidas de seguridad han tenido para lograr el cumplimiento del reglamento? O sea, cuestiones de ese tipo que pueden afectar a grupos vulnerables y que les puede beneficiar esa información, pasando por adultos mayores que requieran información sobre su expediente en seguridad. Entonces, todo esto es sumamente importante. Creo que lo del expediente más bien sería por datos personales, luego me confundo, pero sí, definitivamente toda la información que tienen los entes públicos le puede ser útil a las personas, sea en casos de periodismo
¿sí? Sencillamente para dar a conocer un caso de corrupción, ¿sí? Y abonar a la democracia, o para que las personas tengan acceso a un servicio, a un trámite público, para que mejoren su entorno, a lo mejor en un parque, para investigaciones académicas, porque a lo mejor están haciendo su tesis y se necesitan datos abiertos, que se los compartan las instituciones en formato abierto para que le puedan hacer al Excel, ¿no? O para una empresa, ¿no? A lo mejor, ¿qué opinan ustedes, colegas? Pero hasta para una empresa les sirve para tomar decisiones. Es correcto. Sí, totalmente. Yo fíjate que quisiera comentar lo que dices, Laura. Hace un momento mencionas lo de archivo y fíjate que aquí parte de que nosotros podamos dar ese fomento a la transparencia, al acceso a la información pública, parte de un archivo. Si nosotros no contamos con un archivo bien elaborado de acuerdo a los instrumentos de control y consulta archivística, no lo vamos a poder llevar a cabo. Nosotros como órganos garantes, en este caso el mío, siempre tratamos como de pegarnos un poquito, por ejemplo, a ver cómo está trabajando InfoCDMX, InfoM, o sea, sí son nuestra pauta muchas veces, son como nuestros hermanos mayores que tratamos como de verles, porque ustedes pues también nos llevan un poquito más de ventaja en muchas cosas. Aparte, vuelvo a lo mismo, imagínate, hablamos de 200 solicitudes, bueno, que más bien recursos que resuelven en el InfoCDMX de toda una gran, tan solo ciudad, no la Ciudad de México. Entonces, sí me llevo eso también y esa parte es bien importante. Si el archivo no lo tienen tampoco, es muy complicado que nosotros podamos también garantizarles ese derecho al acceso a la información. De verdad, ustedes deberían de escuchar a veces cómo nos preguntan ciertas cosas que digo, tú no puedes destruir un archivo, pero ya es del 2007 y es tema fiscal y aparte son cajas que ya están ahí arrumbadas, mira, hasta se mojaron y están generando humedad, o sea, y tú dices, es que eso está mal. No, ya eran 20 cajas y quitamos 15, nos quedan estas 5 porque a lo mejor queremos ocupar las cajitas, ¿no? Y la eliminan, o sea, lo eliminan y todavía me dicen, no, es que aparte la ley me dice que nada más deben de estar conmigo 7 años, entonces ya no pasa nada, ya no sucedió. Y entonces yo me pregunto y les digo, oye, ¿y tu CADIDO, o sea, tu catálogo de disposición documental, qué temporalidad tiene de acuerdo a esta norma que me dices? Es que no tenemos. Y entonces digo, es grave que tú me puedas decir eso, porque imagínate, ya es un tema penal el de la destrucción del archivo. Entonces, bueno, esa es una parte bien importante. Y la otra que dice Laura, que también se me hace muy interesante, es lo de datos abiertos. Mucha información en los portales no está en datos abiertos. Entonces, cuando tú quieres ocupar esa información, cuesta mucho trabajo porque viene en un PDF que es imagen y que ni siquiera puedes extraerle las palabras, ¿no? O sea, que por lo menos copias un poquito del párrafo. Yo creo que también esa parte también es importante, ¿no? Pero bueno, nada más. Oye, Raúl, los dos tienen razón porque recordemos al ex senador y exgobernador Corral que mencionaba que en México comenzamos a la inversa, es decir, comenzamos con transparencia y luego nos brincamos a datos y terminamos con archivos. Y le denomina la trilogía de la democracia en ese sentido, pero desde su punto de vista yo coincido con él que tuvimos que empezar con archivos justamente para tener estos expedientes y estas información debidamente relacionadas para de ahí tal vez pasar a la transparencia a los datos personales, pero son muchos aristas en estos temas, Raúl, Lucero y Laura, porque nos podemos pasar, no hablando una hora, sino una semana, por esta brecha que menciona Raúl tecnológica que tenemos en todos los estados. Bueno, afortunadamente Quintana Roo y Aguascalientes tenemos 11 municipios, entonces el municipio más lejano está a 30, 40 minutos y podemos recorrer los 11 municipios en máximo en un día o en 2 si no alcanzas. Pero caminando, no amigo, caminando. Sí, pero fíjate, no solamente la brecha tecnológica, sino la brecha de presupuesto, como bien lo decía Laura, ¿no? Porque unos órganos garantes tienen muchos recursos, otros pocos, y de ahí si los vas bajando a los sujetos obligados, a las instituciones, pues entonces esta brecha también es muy visible. Ahora, esas buenas prácticas y malas prácticas que también mencionaste son fundamentales, porque yo soy de la idea que esas buenas prácticas entre órganos garantes se deben de relacionar un poco, tal vez como lo vivimos en el Sistema Nacional Anticorrupción con los CPCs, ¿no? Pero la jerarquía, la organización propia del Sistema Nacional de Transparencia es diferente que nosotros
queremos copiarles, ¿no? Para llegar a algo similar. Pero todo eso tiene que ver, Lucero mencionaba, bueno, ¿en qué nos sirve la información que preguntemos? Primero, hay que saber preguntar, ¿no? Porque no todos los ciudadanos, yo instauré la materia de transparencia y anticorrupción en la universidad acá, en la maestría, y maestrantes preguntaban cuántos maestros son en Aguascalientes, y entonces yo les decía, bueno, si te dicen que son 200, ¿para qué lo quieres? ¿En qué te va a servir? ¿No? Entonces, esos tipos de talleres, yo creo que los órganos garantes y los que estamos inmersos en transparencia debemos de apoyar, ¿no? Ahora que funjo como presidente del Consejo Consultivo, que son de los pocos consejos consultivos que tiene un órgano garante, no sé, en Ciudad de México, tú me corriges, Laura, si tienen, pero la dinámica que ahora ya hicimos es que antes los consejos consultivos solicitaban, imagínense, en un órgano de transparencia, los ciudadanos que pertenecen a un consejo consultivo tenían que solicitar también por oficio información al pleno del propio órgano de transparencia. Entonces, llegamos a un acuerdo con el pleno y dijimos, oye, ya no, menciona, ejecuta la proactividad, ¿no? Es decir, si ustedes aprueban algo en el pleno, automáticamente den vista al consejo consultivo y así los pones a trabajar para que den sus opiniones y observaciones en toda esta información. Pero voy más allá, espero no extenderme, Lucero, tú me cortas, esto que mencionabas, ¿para qué es útil la información? Ahora con los temas de corrupción, que es indispensable la transparencia, porque todos los días nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nivel local y a nivel nacional. Antes no se podía. Y como bien dice Laura, hay muchos vicios por parte de unidades de transparencia y comités de transparencia de las instituciones donde dice, bueno, lo reservamos, ¿no? Pero luego, para los ciudadanos que nos siguen, una reserva requiere una prueba de daño y entonces muchas de las unidades de transparencia no proporcionan esa información de la prueba de daño y aparte confunden la reserva con la confidencialidad. Acá en Aguascalientes me encontré que mucha información era confidencial y reservada. Y yo decía, ¿y cuál es esa? ¿No? O las reservas, y el otro es de datos personales, pero justamente toda esta información viene de vicios también, de qué información nos dan y si nos dan, y como dije al principio, nos hacíamos expertos informáticos y ahora nos tenemos que hacer doctores en derecho, porque si no te dan la información que tú requieres, tienes que interponer un recurso, ¿no? Y yo creo que ustedes me corrigen, tanto Laura como Raúl, el punto 001 de la ciudadanía que interpone una solicitud sabe que tiene un derecho de interponer un recurso de revisión. Pero para eso tiene que buscar dónde ponerlo, interponerlo, y luego tiene que argumentar como un abogado. Y si eres un ciudadano de a pie, dices, no, pues mejor me quedo con lo que me dieron y hasta ahí. Y eso hace que la ciudadanía, pues en vez de generar un ejército más informado y que esté preguntando, pues yo creo que están haciendo que se desinterese en esta información pública. No quiero abusar del tiempo. Yo quisiera comentarle y preguntarle algo a Salvador. También quisiera preguntarle algo a Laura, porque la verdad es de que yo le decía a Lucero, a mí lo que me encanta de esto es llevarme cosas, absorberlas y adaptarlas y adoptarlas aquí si se puede, ¿no? Y bueno, la primera que le quería preguntar a Salvador, aquí chava, ahora sí que era, primero que nada, nosotros hemos intentado ya, pues este consejo consultivo, implementarlo aquí, obviamente en Hidalgo. No hemos tenido éxito porque aunque hemos sacado ya 3, 4, creo que convocatorias, no hemos podido lograr que reúnan los requisitos. Y entonces quedan 3, pero nos faltaban, y entonces no sabes, ha sido de verdad un show. Todavía en enero volvimos a sacar la 3ª o 4ª y otra vez se tuvo que declarar desierto. Entonces, bueno. Y tú, Salvador, que tienes ya ese privilegio a lo mejor, y aparte de estar presidiendo el consejo, ¿qué áreas de oportunidad tú le has encontrado al órgano garante de allá? ¿Sí le han logrado abonar algunas recomendaciones, algunas fortalezas para que esté mejor
su quehacer? Sí, mira, yo creo que todas, y yo creo que en todos los estados sucede exactamente lo mismo. Yo lo que les digo acá a la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción es que le agreguen un requisito en la convocatoria que diga: el que funja como integrante del Consejo Consultivo tiene las puertas abiertas para ser comisionado, y entonces sí, ya tendríamos muchos participantes dentro del Consejo Consultivo, porque hay que hacer claro, muchos de los ciudadanos están buscando ese como trampolín, ¿no? De pertenecer al Consejo para ocupar una silla en el Pleno. Pero fíjate, es cuestión de voluntad, Raúl, Laura, Lucero, porque mira, el presidente anterior, tú lo conociste, Laura, a Javier Marcos Tachiquín, pues no era abierto, ¿no? Llegó este presidente y hizo un cambio total en toda la dinámica, y justamente las observaciones, hoy justamente estábamos discutiendo en pleno, tanto del órgano garante como del Consejo Consultivo, el presupuesto 2024. Okay. Eso nunca se había hecho aquí en Aguascalientes, y no se había hecho porque siempre estaban esperando el pleno que el Consejo Consultivo solicitara la información. Ahora no, con esta dinámica que se dio, el propio pleno presentó el presupuesto, lo empezamos a discutir otros proyectos, y solamente estamos esperando esos documentos para nosotros emitirles las recomendaciones u observaciones de manera escrita. Pero yo creo que tiene que ver mucho la voluntad política, Raúl. Mira, acá también Aguascalientes fueron 2 ejercicios, incluso yo participé en una primera convocatoria, pero por la designación al CPC, tuve que renunciar porque hubo una mala interpretación ahí de la convocatoria, y luego regresé otra vez. Entonces, pero justamente a la gente, cuando no le pones un 0 de por medio, no quiere participar, pero si estos mismos, las personas que participan para una convocatoria de comisionado o integrante del órgano garante, participaran en esto, entonces yo creo que tendríamos una dinámica distinta. Pero también hay que picar mucha piedra, porque si el presidente del órgano garante dice que no, entonces pues tienes que esperar. Afortunadamente, por ejemplo, el Info de la Ciudad de México o el del Estado de México, perdón, el Info de la Ciudad de México y el Info y el del Estado de México, los presidentes son, y Jalisco, el ITEI también, son abiertos, tienen voluntariosos, y entonces tienen proyectos. Yo le decía a Laura, ¿dónde se apagan los comisionados del Info CDMX? Porque si no traen archivos, si no traen datos, si no traen transparencia, si no traen todo tipo de eventos de capacitación y que se abren. Mira, yo estoy a la expectativa siempre de la Ciudad de México, porque hay un evento virtual, ya estoy aprendiendo, acabo de terminar uno de ciberseguridad, de datos personales, de archivos, pero también depende mucho de la ciudadanía que tanto quiera participar, ¿no? Porque por un lado estamos como ciudadanos, como bien dice Lucero, ¿para qué me sirve la información? Pero por el otro lado están los vicios que más de generar una mayor participación ciudadana, pues van a la inversa, creo yo. Muy bien, pues muchas gracias. Adelante, Lucero. Fíjense que creo que en todos los programas que llevamos del programa, siempre caemos a lo mismo, y yo siempre les digo lo mismo, y van a decir que parezco disco rayado, pero algo que decía Salvador, y es muy cierto. Como ciudadanos nos quejamos, decimos que está mal, decimos que no está la información y todo, pero no participamos, ¿no? Y ya lo decía Raúl, ¿no? ¿Cuántas convocatorias ha habido aquí para el Consejo Consultivo? Y no se inscriben, no participan, ¿no? Y entonces ahí está la contraparte, ¿no? O sea, es esa parte de decir, bueno, es que no nos abren la información, es que no nos la dan, es que no todo. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos para garantizar que esto pase? ¿Cómo nos involucramos? O sea, ¿dónde pasamos de la queja y de decir, esto no está funcionando así, deberían de hacerlo de otra forma, a ir y proponer, ¿no? O sea, creo que es ese gran salto que nos falta hacer
como ciudadanos, porque de verdad no participamos. Y les digo, yo parezco disco rayado porque el tema que tratamos siempre llego a eso mismo, pero es la realidad, ¿no? O sea, como ciudadanos, si bien tenemos el derecho, ya lo decía desde el inicio, ¿no? Es un derecho humano el acceso a la información. Ya ahorita nos decían ustedes cómo podemos utilizarlo, para qué nos sirve, ¿no? Pero entonces está la otra contraparte de donde nosotros también tenemos que participar y tenemos que velar porque estos derechos se nos respeten. ¿Y cómo? Pues volviéndonos parte de las soluciones, volviéndonos parte y metiéndonos en las entrañas de los asuntos, ¿no? Pero por eso, perdón que rapidísimo nada más decirle esto a Lucero, por eso yo decía, hasta dónde el órgano garante, hasta dónde el CPC tienen que también llevar a cabo este trabajo, a lo mejor de fomentar esa participación ciudadana. O sea, es como cuando dices, no, yo quiero que coma fruta no sé, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y pero las tienes escondidas en un cajón y de vez en cuando alguien medio se acuerda. En cambio, si las tienes a la mano todos los días, en algún momento lo agarran, ¿no? Y es lo que yo comentaba hace un momento, yo les decía, yo creo que una parte fundamental de todos los órganos garantes es fomentar, buscar estrategias para atraerlos. Yo decía, bueno, si están creyendo que no estamos funcionando al 100, a lo mejor los órganos garantes, digo, lo hemos visto, ¿no? Incluso el propio INAI, bueno, a lo mejor al interior nosotros podemos buscar estrategias para captar la atención de la ciudadanía. Si bien es cierto, es una obligación de la ciudadanía estar pendiente también del quehacer de los gobernantes, también creo que a lo largo de muchos años se ha desgastado. Entonces, por ejemplo, yo reconozco a InfoCDMX, reconozco a Laura, yo lo comentaba en un momento, tú la escuchas hablar a ella cuando ha estado armando los eventos que hace y platican, sacan y dicen y todo, y eso está padrísimo, ¿no? No todos lo hacen. Yo cuando he tenido oportunidad de platicar con muchos CPCs, me tocó estar con el de Puebla, ahorita Aguascalientes, me tocó muchos, todos cuando los he escuchado hablar se van a veces en contra del órgano garante. Y entonces es raro porque pues obviamente tú eres un CPC, yo soy de un órgano garante y yo me acuerdo mucho de una de las del CPC que me decía, yo consulto la plataforma y me doy cuenta que no hay información, ¿no? Y están dando una calificación y no hay información. Oye, Raúl, ¿no era Lucero de casualidad? ¿Mandé? ¿No era Lucero de casualidad? No, pero podría decir el nombre de una presidenta de Puebla. Ah, no, ya dije el nombre, pinche, no olviden que dije Puebla. Entonces, y yo le decía a ella, es que no, o sea, yo sé que la chamba de los CPCs también es buscar, fomentar y esta parte, ¿no? Pero también escúchenos a nosotros, por ejemplo, y es lo que yo le quería comentar a Laura ahorita y preguntarle a ella tal vez porque pues ella ahorita representa un órgano garante muy importante a nivel nacional y la verdad, en el caso de nosotros batallamos mucho y se los digo de verdad de todo corazón, con la información pública y a lo mejor decía Lucero, yo pregunto algo y me hacen chiras pelas. Bueno, deja tú que te hagan chiras pelas. Yo, por ejemplo, pensaba en la información pública, yo otorgo una calificación, por ejemplo, no el órgano garante, ¿no? Ya revisó el portal, checó y bueno, sacó, no sé, 10, pensando que sacó un 10. Y resulta, porque ya nos pasó, que en eso llega, y lo voy a decir tal cual, un diputado y nos dice, oye, aquí tienes 10, le pusiste 10 a este sujeto obligado, y mira, me acabo de meter y no están las actas, no están sus actas del cabildo, ¿no? Bueno, del ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, no? Y entonces yo les decía, miren, nosotros, a pesar de ser un órgano garante que velamos por este derecho, pues bueno, el sujeto obligado también es responsable de la información que carga. Entonces, si él en algún momento sus links que proporciona en los formatos que están en la plataforma los cambian, pues a lo mejor el día de hoy a las 6:55 sí estaba el acta, ya tuvo el 10 y a lo mejor a las 6:56 las baja. Yo le quería preguntar a Laura directamente si ella, porque ellos que tienen más infraestructura, o sea, son los pudientes, no, pero bueno, si tú tienes esas situaciones, por ejemplo, en el tema de la información pública, justamente de la transparencia, si ustedes albergan o les dan un micrositio, un sitio en donde todos los sujetos obligados puedan dejar ahí su información, o si cada sujeto responsable, más bien cada sujeto obligado es responsable de cargar en la nube en donde consideren toda esa información. Por ejemplo, las declaraciones patrimoniales, ¿no? Los contratos, ¿no? Esa parte no sé, Laura, ustedes cómo lo manejen. Yo te platico en mi caso, no lo hacemos así. Cada sujeto obligado lo sube a una nube, a un portal en donde deja toda esa información. Y cuando, por ejemplo, lo voy a hablar en el municipio que hubo cambio de municipio, me dicen,
ay, no, ya no tenemos ninguna información, porque ¿qué crees? Que el servidor, o sea, las tecnologías de la información se contrataban por fuera, entonces pues ya cambiaron, obviamente cambió la administración y el presidente municipal de acá, pues ya cuando quiso, obviamente, pues ya no se pudo y nos dejaron sin información, ¿no? Es lo que nos han dicho, ¿no? Y eso es algo que es muy recurrente. No sé en tu caso, ¿tú cómo lo manejes? Bueno, pues déjenme decirles que sí, el antecedente que tenemos nosotros de la Plataforma Nacional de Transparencia fue el Infomex, que el Infomex se creó en la Ciudad de México antes de que existiera la Plataforma Nacional de Transparencia. Claro. Ese Infomex fue, digamos, la base o el inicio sobre el cual pues empezaron a desarrollar otras plataformas y eventualmente la PNT. Ahora, por ley, la realidad es que nosotros tenemos lo mismo. Ya hoy actualmente tenemos eso. Por un lado, el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por otro lado, la revisión de las páginas de Internet de los propios sujetos obligados e Infomex. Entonces, no tenemos algo así como algo más novedoso. Hacemos una revisión a través de la Dirección de Evaluación y Estado Abierto, que es la que revisa estos portales y hace juiciosamente la evaluación anual de todos los sujetos obligados, que eso es una chambototota que se avientan en esa dirección. No la coordino yo, pero se lo avientan. Y sí pasa eso, justo se rompen los links o cosas que en algún momento revisaste, posteriormente no están, o hay veces que también las personas piden información y casualmente en ese momento no tocaba el momento de actualización de esa información y por eso no estaba en ese instante, porque hay un periodo de tiempo en el cual los sujetos obligados tienen oportunidad de subir la información, de cargar la información. Y si de casualidad justo preguntan en ese periodo, pues a lo mejor está desactualizado por esa razón. Pero bueno, todo eso llega a final de cuentas en muchas ocasiones al pleno y ahí nosotros tomamos la determinación y, por ejemplo, revocamos la respuesta del propio órgano, del propio ente público que nos manda un link que está roto, ¿no? O que nos dimos cuenta de que el ciudadano nos dice esa información no viene en ese link y nos dimos cuenta que era porque estaba roto. Entonces, mucho tiene que ver, sí, con voluntad, pero también con la capacidad técnica de los entes públicos, lamentablemente o no. Déjenme decirles que en la Ciudad de México, por ejemplo, tan solo el año pasado hubo más de 100,000 solicitudes de información a los entes públicos. 100,000. De eso, y concuerda mucho con lo que ustedes nos están comentando, de hecho, de esos, muy pocos llegan a convertirse en un recurso de revisión. Cerca de 7,000 el año pasado. O sea, de 100,000, 7,000 cayeron en el recurso de revisión. A lo mejor porque los ciudadanos sí recibieron la información, pero a lo mejor porque se dieron por vencidos y dijeron, no, esto ya está muy técnico, yo no soy perito en este tema y me voy. Y lo que quiero decirles es que no se den por vencidos, que la verdad es que presentar un recurso de revisión ante el instituto es sencillo porque no tienen que ser abogados para presentarlo y podemos aplicar la suplencia de la queja, que esa cosa es básicamente que nosotros les ayudamos a interpretar. Si ustedes no pudieron hacer, digamos, un planteamiento completo, nosotros lo cubrimos por ustedes y decimos, ok, lo que el ciudadano o la persona quiso decir pudo haber sido esto, así que sé muy amplio ente público y da toda esa información. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, con lo que concuerdo mucho con Raúl, es que tenemos una deuda histórica con las personas, con nuestros mexicanos. Ahí sé que ya estamos sobre el tiempo, Lucero, pero tenemos una deuda histórica, porque ahora que se ha venido, ay, gracias, porque ahora que se ha venido todo este relajo y que hemos estado en el ojo del huracán, los organismos garantes nacional y locales sobre nuestra utilidad pública, pues la verdad es que la deuda es que no hemos sabido comunicarle a las personas cómo podemos ayudarlos en su vida cotidiana a través del derecho de acceso a la información y el de protección de datos, por supuesto. Entonces, tenemos que encontrar nuevas maneras de acercarnos a las personas, nuevas maneras de comunicar lo que estamos haciendo en lo sustantivo, en el pleno, en nuestros proyectos. Yo desde el Info lo que les puedo compartir es que, bueno, son muchas cosas, pero voy a sintetizar. ¿Hemos intentado comunicar diferente? Sí. Nos estamos acercando a través de las plataformas digitales con Reels, con videocolumnas, con videos cortos de 1 minuto para poder hacer llegar información relevante a las personas, con publicaciones editoriales, con libros que no sean los mismos aburridos de siempre con 1,000 letritas y 1,000 hojas chiquititas. No, ya lo hicimos ahora. De hecho, Hidalgo participó con un libro que es el de batallas, derrotas, victorias
Crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información, en donde la figura central son las caricaturas políticas, porque esa es una figura muy democrática que todas y todos entendemos. Lo hacemos con el Plan DAI, por ejemplo. Este año lo enfocamos a universitarios e hicimos una buena mancuerna con sociedad civil, con gobierno a través del INJUVE y con las universidades para tal cual capacitar a jóvenes que a su vez asesoren a otros jóvenes que necesiten información y que tengamos una red que no nada más sea el propio Info de la Ciudad de México, sino una red que nos ayude a ayudar a otros jóvenes a conseguir su información, a transformar un problema o una necesidad en una pregunta, que luego es un relajo que logren eso, y luego a darle seguimiento. ¿Qué hacemos también? El pleno en tu plaza y la jornada por la transparencia y la privacidad. Sesionamos en las alcaldías, amigos. No sesionamos solamente en nuestro pleno, sino salimos a la calle y estamos ahí en la alcaldía, en la plaza pública con nuestras mesitas para que vean qué es lo que hacemos y explicarles en lenguaje ciudadano qué es lo que estamos decidiendo. Y hacemos esas jornadas por la transparencia y la privacidad al mismo tiempo y pues llevamos nuestros stands para que con juegos y con el Jenga y con el serpientes y escaleras sepan sobre sus derechos. Y luego también nos dirigimos a grupos vulnerables en particular porque ahí se necesita mucho trabajo. Tenemos concursos que van dirigidos a jóvenes y a niños y acercamos estos concursos que tienen que ver con TikTok, con Instagram, que tienen que ver con el comisionado y comisionada infantil, y nos acercamos a escuelas y a faros del saber en la Ciudad de México. Hemos llegado a miles de niños y niñas a través de estas pláticas. También tenemos pláticas, por ejemplo, yo di una plática con mujeres en situación de reclusión. Me fui al reclusorio de Santa Marta, Catitla, para poderles platicar cómo pueden utilizar sus dos derechos en su beneficio. Y la mayoría de mis entrevistas, por ejemplo, están dirigidas a acercar información al nicho de adultos mayores, porque aunque sé que es otro tema, los adultos mayores son vulnerables para el tema de ciberseguridad y ciberataques. Entonces, es otra cosa que por nichos hemos estado acercando a grupos LGBT y más. Es algo que le han hecho caja de herramientas a través de la comisionada Mari Carmen Nava, que también dirige información específica a este tipo de grupos. Entonces, bueno, hay que tratar de salirnos de los esquemas tradicionales del gobierno, que somos aburridísimos para comunicar y somos aburridísimos para innovar. Entonces, pues con estas generaciones como Raúl, que es un hombre sumamente inquieto, que siempre ha querido llevar cosas nuevas a Hidalgo, por ejemplo, pues con comisionados como él o con disruptivos como Salvador, que siempre están encima de los temas, pues sabemos que contamos con aliados que están intentando hacer las cosas diferente. No siempre nos sale bien, pero intentamos hacer las cosas diferente para acercar un tema tan importante. Perdón, oye, querida, el micrófono más que Laura, ahorita que estabas hablando, perdón, Lucero, pero me estaba imaginando a este ejército del Info Ciudad de México, ¿no? Con 5 generales. No, igual. Y con este ejército que ojalá lo tuviéramos todos, porque justamente tienen muchos recursos de todo tipo para hacer diversidad de actividades, ¿no? Porque lo llevo al tema Aguascalientes y entonces pues muy apenas tienen conformadas ahí el equipo de cada comisionado para sacar los recursos, ¿no? Y luego otro que se encarga de las evaluaciones y comunicación social y párale. Y entonces todas esas actividades de capacitación, de llevar, de talleres, de salir y todo eso, pues se requieren recursos, ¿no? Ojalá algún día llegáramos a homologar a todos los estados. Se me hace incluso estas sesiones itinerantes, yo lo celebro, Laura, qué bueno que salen a todo, que es parte de lo que hizo el CPC Nacional, pero creo que no está bien estructurado, pero yo creo que lo que tienen que salir, yo siempre he dicho que tenemos que dejar el escritorio y salir para que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo, y no solamente en transparencia, sino en anticorrupción, que vamos mucho más atrasados que ustedes. Y nada más retroceder un poquito, Raúl, sobre cómo hacerle para los consejos consultivos, llevarlos de la mano, ¿no? Eso fue lo que hice para la comisión de selección, de estar buscando 9 ciudadanos y aparte buscar la paridad de género para que sean 9 hombres y mujeres que se inscribieran, pero los tienes que llevar de la mano. De lo contrario, si lanzas una convocatoria, tienes
puedes caer en que nadie vaya y se registre. Entonces, ese es el trabajo titánico que decía Lucero, de involucrarnos nosotros que estamos dentro de las instituciones para ir conformando más ciudadanía participativa. Perdón, por anticipar. No, está bien. Yo la verdad quisiera comentarles, perdón, Lucero, la verdad, Salvador, bueno, festejarles el consejo consultivo. Yo me quedo con boca abierta con Laura, con todo lo que nos dice, que está padrísimo. O sea, ya el que me diga, es más, lo anoté, universidades, estándares vulnerables, reclusorio, adultos mayores, LGT, o sea, todo lo anoté, Laura, y me lo voy a fusilar, pero tienes toda la razón, Salvador. O sea, nosotros estamos todavía conformando nuestro tema de protección de datos personales para poder reforzar el tema en Hidalgo, porque es un tema nuevo. Y la verdad, lo que sea de cada quien, el instituto da pasos agigantados, porque, bueno, previo a nosotros que llegamos, pues también tenían esa situación. Somos muy poquitos, hablamos de menos, somos 30 y tantos, quítale a los 5 comisionados y los directivos, quedan en operativos unos 20. Entonces, imagínate 20 personas para 84 municipios. Nos quedamos... Ese es el número que tiene Laura en su oficina nada más. Es el número que tiene de asistentes. Laura, no es cierto, Laura. Pero es que está padre porque vemos contrastes, ¿no? Y mira, yo, por ejemplo, la parte que menciona de cómo llegarle a tantas personas, digo, insisto, la Ciudad de México es enorme, es gigante, es un monstruo, pero mira, también me llevo muchas notas para esto. Yo, ¿qué es lo que les podría decir a lo mejor? A lo mejor a nosotros como órganos garantes que tenemos un poquito de menos presupuesto, que a lo mejor todavía tenemos deficiencias, tenemos que reforzar ahorita en este tema el derecho al acceso a la información. Y el derecho al acceso a la información es básicamente que al menos la información que debe de estar pública y que tiene que estar ya en las fracciones tenga que estar. O sea, pierde interés la ciudadanía cuando Lucero se pone a hacer 84 solicitudes a los 84 municipios y nos tardamos en un proceso de que de aquí a que pedimos la extensión, de aquí a que admitimos, de aquí a que nos está entregando, no nos entregan, dan cumplimiento, no dan cumplimiento. La misma Lucero me decía, ya le perdí interés. Mira, me llegó un correo, ya ni me acordaba de este correo, y lo hablo de mi órgano garante. Entonces, yo lo que sí creo y es básico es, perdemos credibilidad cuando yo arrojo una calificación de 10 y el sujeto obligado a los 5 minutos ya quitó esa información, rompió los links. O sea, si lo básico como un directorio no puede estar actualizado, si lo básico de un directorio es nada más cambiar la fecha y ni me preocupé porque los servidores públicos realmente se hayan actualizado quiénes se fueron y quiénes no, ya traemos un problema. Entonces, yo creo que aquí lo que sí es importante es involucrar a todos los, pues sí podríamos decir, entes fiscalizadores de cada sujeto obligado, órganos internos de control, contralorías, a que le den este seguimiento, porque el órgano garante verifica que esté la información, obviamente la calidad de la información, más no la veracidad de la información. Y el ciudadano es muy constante y muy recurrente en decirnos, es que lo que publicaron en sus cuentas públicas, en su no es verdad, a mí me consta que no es verdad. Y entonces van y se quejan con el órgano garante y yo creo, me imagino, piensan que nosotros somos una especie de auditores que entonces vamos y les llevamos a cabo una auditoría, ¿no? Y esto es una parte bien importante para el ciudadano que tiene que comprender que nosotros velamos que esté esa información, la veracidad de la información. Me encantaría poder yo cotejar lo que suben en sus declaraciones patrimoniales con lo que a lo mejor están reportando en esta parte y a lo mejor la cuenta pública con lo que se reporta en la auditoría superior, pero no nos da. Yo creo que ni al Info CDMX, que es grande, nos daría para ser auditores de todos los sujetos obligados. Entonces, yo tengo 138 sujetos obligados, más o menos ahí, entre que bajan, suben, pero no nos da la vida. Entonces, yo pido apoyo para que realmente los órganos internos de control o las contralorías, dentro de su programa anual de auditorías, lleven a cabo una auditoría a los portales en cuestión a la veracidad de la información, que la información la machen con las fracciones y que puedan intervenir cuando haya un acto de corrupción. Ahí es cuando tú te puedes dar cuenta en la evolución patrimonial, en los contratos, en cómo están declarando acerca de los estados financieros. Todo eso, los órganos internos de control pueden ser. Esa es una. Y por el otro lado, nosotros como órganos garantes logremos poner candados para que la información no se baje. Oye, ya vi que la información ya la subiste, ya te arrojé una calificación. El link lo puedes, digo, yo sé que es una idea a lo mejor muy fuerte, lo estamos consultando y considerando aquí mismo en el órgano garante de Hidalgo,
albergar esa información que es finita, no es infinita, es finita porque de acuerdo a los lineamientos técnicos generales, nos va a decir cuánto tenemos que durar, porque lo primero que decían es, no, imagínate, cargar todos nosotros toda la información del Estado de Hidalgo va a ser imposible, pero no es verdad, nosotros tenemos que depurar la información que ya no corresponde por la temporalidad. Y a lo mejor poner ese candado y decirle al sujeto obligado, ya no vas a poder bajarlas, subiste las actas, ahorita las vas a dejar y ya no las puedes cambiar. Si quieres bajarlas o quieres romper links, me lo vas a tener que primero a mí pedir y vas a tener que motivar y fundamentar por qué lo haces. Eso es lo más básico. Laura al principio decía, yo les platico qué es la transparencia. Es toda la información que está al servicio de la ciudadanía en las plataformas y en sus páginas institucionales. Y lo que nos falte, lo haces en una solicitud de acceso a la información. Eso, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque realmente la transparencia proactiva, la correcta transparencia proactiva, porque también nos confundimos mucho con ese término, tendría que tratar de subsanar un poquito lo que ya las comunes y específicas, hablando en obligaciones de transparencia, ya son de faul, ¿no? O sea, esta parte de la transparencia proactiva en donde ya de cajón siempre la vamos a subir, es el complemento a los sujetos obligados que ya son muy específicos, a telecomunicaciones, a salud, que ellos tienen más información precisa y de utilidad y que la puedan hacer de manera obligatoria, que ya dentro de las calificaciones que hace el órgano garante, incluyamos las extras de salud, incluyamos las extras de, no sé, ¿cómo se llama? A lo mejor de temas ya más específicos, quiero pensar, no sé, en cultura, en temas que a lo mejor no vienen en la ley como una obligación. Es reforzar ese candado para que el acceso a la información sea lo mínimo, o sea, ya sea poquito lo que nos está faltando en acceso a la información y ya no requiramos solicitudes porque ya casi todo está público, ¿no? Ya está directo, ya no necesito quejarme, ¿no? O de por qué no está esa información. Yo creo que esa parte es por donde podemos. Y bueno, obviamente también sí creo que posicionar el derecho al acceso a la información es una obligación sí o sí, que el recurso se etiquete de cajón para llevar a cabo tantas actividades. Ahorita me encantó todo lo que dijo Laura, y bueno, esa parte yo creo que es muy buena, y que los comités de participación ciudadana, estos 32 comités, bueno, los que están ahí luchando también, nos exhorten a los órganos garantes a estas áreas de oportunidad. Ahorita Laura ya dijo un chorro de áreas de oportunidad para los órganos garantes. A mí me encantaría decir, bueno, tomo nota y el Comité de Participación Ciudadana manda un escrito formalmente al órgano garante para llevar a cabo este tipo de beneficios, ¿no? Y pues bueno, eso lo pondría ahí. Gracias. Fíjense, la verdad, antes que todo, es Laura, muchas felicidades. O sea, justamente esta parte de acercar a la ciudadanía, explicarles, involucrarlos, es lo que nos hace mucha falta, porque ya se los decía desde el inicio, ¿no? Muchas veces nosotros como ciudadano no tenemos ni idea de para qué nos sirven, qué es eso, con qué se come y eso que en mi día a día. Yo estoy preocupada por mi trabajo, la escuela, los hijos, la comida, todo, ¿no? O sea, todo lo que hay, y eso qué, ¿no? Entonces, eso es algo, la verdad, muy, muy importante, porque no perder de vista eso, que para nosotros como ciudadanía, la información pública es básica, porque lo que están ejerciendo los entes públicos son nuestros impuestos, es lo que nosotros pagamos y es nuestro derecho saber cómo lo ejercen, pero no solo eso, sino también tener claro, pues, programas sociales a los que podemos acceder, dónde está el hospital más cercano que me queda, quiénes lo atienden, en qué se especializan, las escuelas, las becas, o sea, todo ese tipo de información que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué necesito para hacer un trámite? Y cómo, o sea, todo eso realmente, justamente para eso tenemos todo esto, ¿no? Y como ya lo decían Salvador, ya lo decían Raúl, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad donde podemos converger el órgano garante, los comités de participación ciudadana, las organizaciones sociales y la ciudadanía de a pie, ¿no? Porque muchas veces somos los usuarios y somos los que sabemos qué necesitamos, qué cosas son mejorables, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que pasar esa barrera, acercarnos y preguntar, ¿no? Y algo que me gustaría también abonar a la parte que nos comentaba Raúl de la parte de la información, que muchas veces el ciudadano le consta que esa información que está ahí no es la real, ¿no? No hay que, o sea, no debemos denunciar, ¿no?
existen las contralorías municipales, los órganos internos de control en el caso de los estatales. Cuando alguna persona detecte que hay información que saben que no está bien, que está truqueada, que está maquillada, lo que ustedes quieran, vayan y denúncienlo con su órgano interno de control del ente público para que entonces investiguen este tipo de cosas, porque si nosotros nos damos cuenta y nada más nos quedamos en decirle al órgano garante, pues no va a pasar mucho más allá. Necesitamos también denunciarlo. Créanme, la denuncia sirve. Muchas veces decimos, ¿para qué denuncio si no hacen nada? Pero si no denunciamos, menos lo van a hacer. Entonces, es bien importante eso de la denuncia. Fíjense que tenemos un comentario que me gustaría compartirles porque creo que es algo también que incluso platicábamos al inicio, que muchas veces la información en la Plataforma Nacional de Transparencia no es tan accesible. Nos comenta Viviana Islas, los organismos garantes deberían recomendar se los voy a mostrar en pantalla, deberían recomendar y obligar a todas las instituciones públicas a que en sus portales tengan la información básica y obligatoria de transparencia para que fuera de fácil acceso más allá de la plataforma que es un monstruo. Por ejemplo, los directorios. No es posible que sea tan difícil rastrear los datos de contacto de todo servidor público y ni hablemos de actas, resoluciones, acuerdos, iniciativa. Y muy cierto, realmente la plataforma, claro que es un gran instrumento, claro que lo hemos utilizado, pero ya cuando te terminas familiarizando con él, ya le encuentras cómo usarlo. Pero cuando yo quiero entrar por primera vez, cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Entonces, creo que sí sería importante que independientemente de eso, los entes públicos en sus portales tengan la información, como ya lo decían aquí en el comentario, al menos la básica, ¿no? O sea, al menos aquella información que muchas veces se nos hace más fácil. Yo quiero saber el directorio de la Secretaría de Medio Ambiente, pues me meto a la página de Secretaría de Medio Ambiente, pues para buscarlo. Y de verdad que muchas veces es imposible encontrar esa información, ¿no? Entonces creo que es un área de oportunidad que sería para los órganos garantes, pues sí buscar que esa información sí esté pública, porque muchas veces pues nada más te mandan al link de la PNT, pero ya en lo que lo quieren buscar ya mejor dicen las personas, no, ya de aquí a que lo hago ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Oye, Lucero, y perdón, y eso que la plataforma ya ha tenido un avance con estos buscadores temáticos, ¿no? Porque antes sí te tenías que meter institución, esto ha ayudado mucho. Ahora, lo que tenemos que visualizar en cada estado es justamente, la ley menciona que la información debe estar en los portales de cada institución y en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero siempre nos vamos por la más fácil, ¿no? Siempre nos vamos por la más fácil, que nos vamos por la plataforma, porque tenemos un órgano garante nacional y entonces nos está vigilando también, y dejamos la información de los portales de cada institución. Entonces, yo creo que tenemos que unificar bien de que se deben de estar en las dos, o bien que se elimine uno y solamente se quede en uno, porque no es posible que solamente vayamos a verificar que esté en la plataforma. Y yo añadiría algo, Raúl, las sanciones que se deben de emitir a las unidades y a los comités de transparencia porque no dan la información, porque a veces estos vicios que generan las unidades de transparencia para ver quién está preguntando, digo, a ver, vamos a mandarle esta información, si nos interpone un recurso, entonces ya vemos que es una persona especializada y que conoce, pero si no nos responde, entonces nos quedamos ahí. Yo les he dicho a los comisionados de acá, en cada resolución, cuando mencionaba Laura que la mayoría de las resoluciones van a favor del ciudadano, en cada una deben de emitir una sanción y cada vez elevarla, porque son muy recurrentes las unidades de transparencia, y luego dejamos a un lado los comités, que digo, son la autoridad máxima en cada institución. Yo ahí lo dejo, espero Laura tenga más información, pero yo creo que sí, entre más elevemos las sanciones, yo creo que las unidades de transparencia deben de entregar mayor la información. Y más allá, pues la calidad de la información, estamos en una segunda etapa de transparencia que vamos a ir, no sé cuántos años nos vaya a llevar, pero por lo pronto que suban, ya es ventaja, ya la calidad la iremos perfeccionando con los años. Así es. Oigan, por alusiones, porque me mencionó Salvador. Sí, por favor, ya te iba a decir, Laura. Lucero, si nos tienes que cortar, nos cortas, ¿eh? Porque si no, yo me voy,
Me sigo. A ver, justo Salvador dale el clavo y yo iba a compartirles dos cosas. Un tip que desde sociedad civil, obviamente los comisionados tenemos que hacer lo que nos toca, pero también desde sociedad civil nos pueden ayudar a presionar. Dos tips. Uno, hay que poner muchísimo ojo en el asunto de cumplimientos. Una cosa es lo que nosotros resolvemos en el pleno y votamos y decimos, sí, yo voy a instruir a la secretaría que dé la información, y otra cosa es que en efecto la secretaría cumpla. Y ahí es donde se actualiza verdaderamente el derecho de acceso a la información. Esa es una. Y eso es un tema que es una pesadilla a nivel nacional, ¿sí? Ese tema es muy complejo a nivel nacional y va aparejado del segundo gran tema, las sanciones. Tenemos que seguir reforzando en las entidades la posibilidad de que tengamos los organismos garantes dientes, porque una amenaza creíble de una sanción, ¿sí? Como lo son las multas, por ejemplo, en materia de datos personales con el INAI, pues hace que haya una disuasión de malas prácticas. Entonces, lo que dice Lucero, terminarían las personas denunciando y si se dan cuenta de que tras la denuncia hay una sanción y luego con el tiempo el ente público se da cuenta de que efectivamente hay sanción, pues entonces se disuade que en el futuro siga cometiendo la misma práctica, porque hoy muchos órganos garantes, no todos, pero muchos lo que se quedan es con la vista al órgano interno del control, ¿no? Y no necesariamente eso rinde buenos frutos de cara a las personas. Entonces, ¿qué es a donde nos debemos? A que las personas tengan la información. Entonces, esos dos temas son claves. Y como el título, ahorita ya voy a hacer un punto y aparte, como el título de esta sesión era la información que fuera útil para las personas, no me quiero ir sin dejarles un par de casos. Deben de saber que en Ciudad de México, los que más reciben solicitudes es ese núcleo más cercano a las personas, porque es lo que más necesita la gente, las alcaldías, punto. Los que más reciben solicitudes son las alcaldías. Luego sigue, por ejemplo, la Secretaría de Administración y Finanzas con todo el tema de los dineros, ¿sí? Contratos, presupuestos y demás. Y luego el órgano regulador de transporte, se imaginarán por qué, el metro, que por cierto hizo su micrositio. Pues si ya les están preguntando tanto, pues mejor ahórrense las preguntas, los entes públicos, y respóndalas proactivamente en un micrositio. Bueno, ahora, hablando de esto, decirles qué tipo de cosas se pueden preguntar. Por ejemplo, hay personas que han solicitado información sobre el tema de la red hidráulica potable en México, cuáles son los costos de mantenimiento, cómo se involucran las alcaldías. Eso puede ser un tema importante. O, por ejemplo, derivado de lo que lamentablemente sucedió en la Ciudad de México, ustedes lo saben, el incidente de la línea 12 del metro. Bueno, pues había personas que querían saber que la lista de los beneficiarios de un apoyo que se dio en materia pues económica, digamos, a las personas que se vieron afectadas en sus comercios derivados de este problema del incidente del metro. Seguramente la persona que preguntó pues quería ser una beneficiaria o quiere ver cómo acceder a eso. También, por ejemplo, hay personas que han preguntado cuánto dinero se recauda del metro por boletos y por las tarjetas, ¿no? Personas que seguramente son usuarias del metro y que quieren saber pues cómo lo pueden utilizar. O, por ejemplo, los que les decía, algo parecido a lo que les decía, hay personas que han preguntado cómo se puede proceder con autos abandonados en las calles y qué sucede con esos autos. Pues son personas que a lo mejor tienen un carro afuera de su casa que lleva mucho tiempo abandonado y no saben qué hacer con él. Son ejemplos de cosas como muy del día a día, y luego hay ejemplos muy fuertes, pero que también son trascendentes, no solo para la ciudad, sino para el país. Y es el caso, por ejemplo, del tema de Ingrid Escamilla. Habrán estado ustedes al tanto de que fue un feminicidio terrible aquí en la Ciudad de México, y lamentablemente las fotografías de Ingrid se difundieron. Es decir, policías difundieron las fotografías de Ingrid y violaron doblemente a Ingrid, por así decirlo. Y hubo una persona que solicitó información sobre el expediente que estaba en curso, que es una causal de reserva de información, porque estaba el expediente abierto, pero en una servidora y por unanimidad del Pleno tomamos la decisión en el proyecto que presenté de abrir esa información. ¿Por qué? No solo porque es un tema de interés público, era un tema ampliamente conocido ese asunto, no las fotos, lo que se abriría es el expediente de los policías que estaban en un proceso por haber difundido las fotos. Y se abrió no solo, insisto, por interés público, sino porque estuvo relacionado una causal que rompe con esto de la reserva de la información, que son los actos de corrupción.
Y tratarse de un acto de corrupción de los policías, se decidió aperturar la información del expediente en contra de estos policías. Esto trasciende, digamos, a la Ciudad de México. Esto abona a la construcción de otros marcos normativos, como es la ley Ingrid, como lo puede ser la ley Olimpia en otros temas, y que terminan impactando hoy, ya viendo ley Olimpia que se está aprobando en otras entidades, por ejemplo, o incluso en otros países, ¿no? La trascendencia que tiene las decisiones que tomamos en organismos garantes locales, no solamente el INAI, y que tienen una posibilidad de proyectarse a nivel nacional. Yo lo dejaría hasta ahí, Lucero, porque me extendí lo suficiente y solo quiero aprovechar para agradecerles mucho la invitación que me hicieron a este programa y felicitarles por llevarlo en este formato para hacer más democrática la información y que llegue a todas y todos de una manera más comprensible. Y estoy a sus órdenes en @LauraEnríquezR en todas las redes sociales. Así me encuentran, Laura Enríquez R. Muchas gracias. Es que es un deleite escucharte, comisionada. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Yo de verdad, me decía Laura, cuando nos acuerdas cuando quieras, pero eran tanta información y yo sé que nos queda, incluso nos quedarían para más horas y más horas. Ojalá que en algún futuro programa pudiéramos volver a tenerlos para seguir platicando del tema, pero también me gustaría de una vez casi comprometerlos para otro tema, que empezamos a hablar al inicio, que es la protección de datos personales, ¿no? Creo que es un tema también bien importante y fundamental, y ahora sí que de una vez aquí en público me gustaría comprometerlos para que pudiéramos tratarlo. Ya nada más definiríamos la fecha, pero para que de una vez ahí vayan haciéndose a la idea, ¿sí? Ojalá que puedan acompañarnos. Y de verdad, o sea, creo que fue un programa muy, muy útil, muy productivo y donde nos llevamos muchos aprendizajes y mucha información, no solo nosotros como ciudadanía, creo que también como órganos garantes, como comités de participación ciudadana, o sea, realmente mucho que tenemos por hacer y mucho que nos puede ayudar. Gracias por esta parte de aterrizarnos justamente el para qué nos sirve esta información pública. Es básico, es fundamental. Y pues ya básicamente nada más me gustaría, ya que nos extendimos tanto, pues nada más que ahora sí que nos regalaran un mensaje final, cada una y cada uno de ustedes, para pues ya concluir el programa. Entonces, no sé, Salvador, ¿gustas iniciar? Sí, gracias. No, pues agradecer la invitación, Lucero. Un honor participar con estas dos figuras, Laura y Raúl, alias el comisionado Kennedy, ¿no? Pues, sobre todo llevarnos las buenas prácticas, ¿no? Y a los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen, pues más que invitarlos a que pregunten sobre el ejercicio de los recursos en su estado, en su municipio, porque una sociedad participativa nos va a llevar a que los gobiernos transparenten más el ejercicio del gasto, ¿no? Y como bien lo decías, también hay que difundir mucho la denuncia, no solo administrativa, sino también penal en las fiscalías, porque pues ahora ya los jóvenes ya tenemos una herramienta que no teníamos en nuestro momento, los jóvenes contemporáneos, y tienen que aprovechar esto. Entonces, agradecerte de corazón esta invitación, Lucero, participar al lado de Raúl y de Laura, y con gusto, el día que me invites para otro programa, también estoy a la orden. Muchas gracias y saludos a Laura y a Raúl y a ti, Lucero. Gracias. Muchísimas gracias. Raúl, si nos... Ok. No, pues igual, no, la verdad, gracias, Salvador. Y Laura, diría, Salvador, es un deleite escuchar a Laura también, porque pues nos da muchos ejemplos y lo comenté desde un principio que era un gusto tenerla, porque hay muchísima información. Nos faltó tiempo porque, bueno, aquí también en Hidalgo hemos tenido bastantes también aciertos. Sin embargo, también, obviamente, como lo dije desde un principio, es apuntar con lápiz lo que también las recomendaciones de Salvador, que también me hizo con el consejo, lo de Laura, que está trabajando. Agradecerte también a ti, Lucero, por el espacio y pues bueno, es bonito esto porque
este podcast no nada más se escucha aquí, está en Amazon, está en iTunes, está en muchos lugares también, entonces se reproduce mucho y eso está padrísimo, porque a lo mejor ahorita pues estamos en vivo, pero después alcanza más reproducciones, se comparte y todo, y bueno, pues el habernos podido retroalimentar aquí está maravilloso. Así que pues muchas gracias, Lucero. La verdad te agradezco, y gracias a Laura y a Salvador por los comentarios y los buenos aciertos. Se los agradezco de verdad, y sí me los llevo de tarea también. Muchísimas gracias, Raúl. Y pues Laura, también, si nos regalas tu mensaje final. No, pues yo ya dije demasiado, incluso hasta me despedí en el anterior de la pena que me dio. Agradecerles y decirles que siempre es un placer compartir con ustedes, que siempre se les aprende mucho y que ese entusiasmo se contagia. Ustedes dos en particular, yo sé, a Lucero se le quiere mucho, pero ahorita que ellos dos están participando como panelistas, decirles a los dos, Salvador y Raúl, que su entusiasmo y su energía se contagia y se comparte. Entonces, sigamos trabajando y tejiendo juntos y juntas. Y Lucero, agradecerte mucho esa invitación, muy atinado tu formato. Estoy a la orden, Pinky Promise, de que nos vemos para el siguiente Datos Personales, porque ese sí, mana, es mi mero mole, ya lo sabe Raúl. Sí, entonces, sí, ahí sí le entramos con todo también. Y un saludo a toda la audiencia y gracias a Viviana y a todas las personas que estuvieron interesadas en seguir esta transmisión. Muchísimas gracias a ustedes, y de verdad un gusto haber contado con esta participación pero tan nutrida de parte de ustedes, que nos deja muchísimo. Realmente, insisto, hay mucho más que tocar. Ya a lo mejor en emisiones posteriores también regresaremos al tema de la información pública, y pues agradecerle mucho a todas las personas que nos pudieron seguir en vivo, a las que lo van a ver posteriormente por nuestro canal de YouTube. También, ya lo mencionaba Raúl, el programa también está en formato podcast. Justamente nos pueden seguir en su plataforma favorita, Spotify, Amazon, Apple Podcast, iHeartRadio, bueno, la que ustedes decidan, ahí nos pueden encontrar sin mayor problema. Y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya por último, bueno, los esperamos la siguiente emisión. Esta ocasión la hicimos en día miércoles porque mañana teníamos algunas complicaciones, pero saben que nos vemos todos los jueves a las 6 de la tarde, y bueno, ahí los estaremos esperando con todo gusto. Muchísimas gracias a todas y todas.